y dar este tiempo de reunión y sobre todo de esta lección. Así que adelante, hasta las 9:30 tenemos tiempo, así que para desarrollar todo lo que el Señor te haya puesto en el corazón. Abrazo grande, Dios te bendiga. Pues bueno, muchas gracias, Patricio. Gracias por esa intro. Me hace sentir como en casa, ¿no? Como estando en Argentina nuevamente, es la verdad. Eh, y eso pues a mí me llena de mucha alegría mi corazón, poder estar con ustedes, así sea desde lo virtual, familia. Pero sabemos que estamos unidos en el mismo sentir y en esta misma iglesia, en esta misma familia. Como ya hicimos un tiempo de oración y porque el tema es extenso, quiero que entremos pues ya en materia, ¿no? Justamente estamos viendo los conflictos de la personalidad. Miren cómo son las cosas. Patricio la semana pasada me mandó la invitación. Hace 2 meses terminamos nosotros de estudiar los conflictos de la personalidad. Acá nosotros tenemos una escuela de estudio bíblico solo para líderes, solo para los que están en liderazgo en el país, en El Salvador y Honduras. Justamente estuvimos estudiando con el liderazgo todos los conflictos de la personalidad. Hoy vamos a ver uno de ellos, ¿no? De todos los que hay. Me imagino que ya ustedes empezaron a estudiarlo, empezaron a verlo, pero yo quiero, antes de que empecemos, que piense usted lo siguiente. No solamente vea el conflicto que vamos a ver hoy, que es justamente sobre el tema de la ansiedad, sino que también quiero que usted lo vea a la luz de la necesidad que podrían estar pasando nuestros discípulos o la feligresía. Si usted ya está siendo parte del Teo 104, me imagino que usted ya ha pasado los demás Teos y ya usted tiene un serio compromiso de liderazgo con la obra del Señor y pues desde luego con esta iglesia. Bien, ¿y por qué es importante que veamos a la luz de la Biblia y podamos estudiarlo? Bien, y quiero dictarlo no solamente como psicólogo o pastor, sino quiero que usted también se ponga en los zapatos o en la posición de lo que hoy por hoy está viviendo también nuestros discípulos o la misma feligresía, bien, o la gente que va a llegar a la iglesia, porque este es hoy por hoy uno de los motivos por los cuales mucha gente está refugiándose en muchísimas cosas y pues más de alguno también está buscando también la iglesia, un lugar donde poder encontrar esa paz y esa tranquilidad que necesita su alma. Y quiero empezar haciendo como una introducción que no está en el material, pero quiero compartirla con ustedes. Y es la siguiente, cuando vamos a hablar de conflicto de la personalidad, estamos hablando de conflictos o necesidades que se alojan en el alma específicamente, ¿ok? Que se alojan en el alma. Lógicamente porque hay un vacío espiritual, ese vacío transmite conflicto al alma, donde está la mente, las emociones, ¿sí? Mente, emociones y voluntad, ¿ok? Hay tres cosas en el alma que usted ya seguramente lo conoce muy bien, hablando de esa triple dimensión. Todos esos conflictos que usted ha venido estudiando y el que vamos a ver hoy acerca de la ciudad, de ansiedad, están alojados ahí en el alma, ¿ok? Todos en algún momento hemos pasado momentos de ansiedad. No es anormal, es normal que en ciertas cosas usted y yo seamos ansiosos o hemos tenido ciertos grados de ansiedad, pero la ansiedad se va a catalogar en diferentes escalas, ¿ok? No se asuste si yo le digo que usted también tiene ansiedad. El punto aquí es en qué escala o en qué nivel usted y yo tenemos ansiedad, ¿ok? O cómo manejamos la ansiedad, o cuál es el porqué de nuestras ansiedades. Porque si la Biblia ha apartado eh, muchos capítulos que nos hablan acerca de las preocupaciones, de la ansiedad, de la inseguridad, de los temores, es porque Dios sabe que también son áreas de nuestra vida que necesitan pasar por su taller para que éstas puedan ser forjadas, puedan ser sanadas, puedan ser tratadas en nuestras vidas. ¿Ok? Vamos entonces a ahondar lo que el material nos dice a nosotros. Primera de Pedro 5:7 dice la palabra de Dios, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, o sea, sobre nuestro Señor Jesucristo, porque dice que Él tiene cuidado de vosotros. ¿Ok? Vamos a conocer cuáles son las causas,
de la ansiedad en el ser humano y aún en el cristiano, y cuáles también son las salidas o cómo nosotros podemos canalizar esta situación que muchas veces ha podido agravar nuestra vida. Quiero decirles lo siguiente, familia. Cada vez la ansiedad se ha convertido en una enfermedad silenciosa y más grande de lo que usted y yo nos imaginamos. Hay una enorme cantidad de gente que vive sometida bajo el yugo de la ansiedad, que no lo sabemos, que no lo dicen, no lo visualizamos, pero cada vez se ha convertido en una enfermedad silenciosa, pero que es más común de lo que nosotros creemos. Si usted sale de su casa a su trabajo, a su estudio, a donde sea, usted se va a dar cuenta que en la calle la gente vive llena de ansiedad, vive preocupada por el día de mañana, porque yo he dicho siempre algo, que la ansiedad es el exceso de futuro y la depresión es el exceso de pasado, ¿sí? Algo que aprendí hace muchísimos años. Exceso de pasado, depresión. Exceso de futuro, ansiedad. ¿Ok? ¿Por qué digo esto? Porque si nosotros vamos al material, el material dice que la ansiedad hoy en día se ha convertido como en algo que hace parte de la vida moderna. Y la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué va a ser parte de la vida moderna? Porque lógicamente todo hoy en día va a una velocidad demasiadamente rápida, ¿sí? Todo es para ayer, es decir, que todo es acelerado, todo hoy en día está contra el tiempo, no estamos a tiempo, estamos contra el tiempo. Y las cosas cada vez más se van visualizando y se van haciendo de esa manera. Cada vez el ser humano duerme poco, cada vez el ser humano se dedica menos tiempo para descansar, cada vez el ser humano ocupa menos tiempo para recrearse, para tener tiempo de descanso, de compartir con su familia, de disfrutar, de salir, de pasear, porque hoy en día todo o es ocupaciones o todo es trabajo o todos son afanes en este mundo en el que estamos. Bueno, entremos entonces ya en materia. ¿Qué es la ansiedad? Voy a dejar, Patricio, tú como anfitrión, un espacio, no sé si ustedes lo hacen, para que vayamos haciendo pausas, si se puede ir preguntando en el tema, o dejamos un espacio al final para las preguntas y respuestas. No sé qué les parece, qué les funciona mejor a ustedes en la sala. Normalmente siempre compartimos todo y al final hacemos las preguntas, pero manejarlo como bien te Ok, parezca, no hay problema. ok, listo. Bueno, entonces si quieren, anoten las preguntas que tengan y las dejamos al final. Ok, bueno. La ansiedad es un sentimiento, dice el material, de tensión, ¿sí? De desasosiego y de incomodidad, ¿ok? Es la sensación que produce en el ser humano o una situación real o una situación que no es real, ¿ok? ¿A qué te lleva esa sensación? A que hay algo que se está acercando, hay algo peligroso que está llegando a mi vida que no sé qué es, pero está generando en mí una reacción emocional y fisiológica, ¿ok? Porque quiero decirles algo que es bien importante y no quiero que se me pase el tiempo sin decírselos a ustedes. Y es lo siguiente, tengamos un cuidado porque muchas veces nosotros podemos confundir las enfermedades del alma con las enfermedades o los conflictos espirituales en el ser humano, ¿ok? Esto es bien importante. Mucha gente dice que yo vivo desesperada, me angustia, me lleno de temor, no puedo dormir. Y esto es un espíritu que me atormenta. La gente muchas veces, no sé si usted ha escuchado eso decir que no, es que me hicieron un mal, o es que es un ataque espiritual, o es que el enemigo, el diablo. Ojo, cuidado. No todo lo podemos espiritualizar, pero tampoco todo lo podemos llevar al aspecto netamente clínico también. Por lo general, la ansiedad es un trastorno emocional. ¿Ok? Aquí se voy a usar la clínica, pero la ansiedad y en sus diferentes niveles es un trastorno eh, que está clasificado en la conducta, en las emociones del ser humano. ¿Ok? Del alma. ¿Listo? Claro está, si la persona no está espiritualmente, va a tener un resultado en su alma, en su afectación emocional.
pero no es que necesariamente sea un espíritu que está atacando a la persona y le esté generando ansiedad. ¿Ok? Esas son cosas totalmente diferentes y tenemos que verlo así. Claro está que un ataque espiritual, ¿sí? Una situación espiritual puede generar estados de ansiedad y exceso de preocupación en la gente. Claro que sí, como por ejemplo el temor. ¿Listo? Puede ser. Pero no espiritualicemos ciertos aspectos que son netamente del alma en la vida del ser humano. Ojo con eso, porque muchas veces yo me he visto en la necesidad de a ciertos discípulos o ciertos discípulos que han venido a mí necesitando una situación espiritual, que vienen de haber pasado ya por 3, 4, 5 iglesias, 20 liberaciones y un montón de cosas y no se sanan, porque el conflicto está alojado en su mente, en una parte a veces orgánica, en una parte netamente del alma, y lo que necesita es otro tipo de tratamiento. No que Dios no pueda obrar. Claro que Dios puede obrar, familia. Dios obra para todo, pero tenemos que saber direccionar a la vida del discípulo. Yo creo que esto es importante, muy importante en la parte del Teo 104 y de los conflictos de la personalidad, que tiene origen espiritual netamente, que es un tema que se aloja en el alma o de origen del alma, de las emociones y cómo direccionar la parte de la sanidad en la vida del discípulo, porque yo puedo hacer que la persona esté pasando por un tema de trastorno de esquizofrenia, no que me estoy yendo para otros trastornos, o un trastorno límite de la personalidad, por ejemplo, y yo digo que es un espíritu y no necesariamente. Bien, eh, sé que es un tema bastante amplio para tocarlo, pero es bueno siempre saber direccionar la vida del discípulo a dónde está su verdadera necesidad. No se preocupe que usted no necesita ser psicólogo para entenderlo. Siempre el Espíritu Santo nos va a guiar y nos va a dar esa muestra hacia dónde tenemos que apoyar o ayudar en la sanidad a la vida del discípulo. ¿Ok? La ansiedad puede tener una causa específica, como puede ser que no tenga una causa específica. Causas específicas, tú ibas para tu trabajo un lunes a las 7 de la mañana y en la parada del bondi o del colectivo te asaltaron, ¿sí? Aparecieron dos motochorros, te llevaron la cartera, el celular y te dejaron sin nada. Lloraste, llamaste a la policía, fue una situación agobiante, estresante, y al siguiente día, cuando te toque ir a trabajar y estés en la parada, lógicamente vas a estar viendo para todos lados, pensando en que a lo mejor te pueden llegar a asaltar nuevamente. Y hay alguna manifestación ya emocional, como por ejemplo el corazón te late más fuerte, te cuesta respirar un poco, entonces los niveles de ansiedad se han incrementado porque hay una causa que la desencadenó. ¿Ok? Siempre es importante, familia, en términos pastorales, ¿qué llevó al discípulo a esa situación de ansiedad? ¿Qué le originó esa situación? ¿Qué la desencadenó? Esto siempre es muy importante poder entenderlo para poder ayudar a la vida de ese discípulo. ¿Ok? No toda la ansiedad es mala. Hay ansiedades que son buenas. Hay cosas, ciertos niveles de ansiedad que pues a mí me tienen que, como diría un buen colombiano, pellizcar. Como por ejemplo, me agarró la tarde, tengo que ir a trabajar, ya son las 6:30, a las 7 tengo que entrar a la oficina. Tengo que apurarme, bañarme, desayunar rápido, tomar el auto e irme a trabajar. Me tengo que apurar, me tengo que agilizar. Ahí hay un cierto nivel de ansiedad que lo que te hace es que te impulsa, te motiva y te lleva a lograr el objetivo de tener que llegar a las 7 a tu trabajo. ¿Ok? Bien. Entonces, en ese sentido, ese nivel de ansiedad no es malo, es normal, es natural en el ser humano. ¿Cómo se manifiesta la ansiedad en la vida del hombre? Y aún también, veámoslo así, en la vida de un cristiano. ¿Ok? Hay manifestaciones directas y hay manifestaciones indirectas. ¿Ok? Hay dos clases de manifestaciones. Bien, ¿cómo puedo saber que la manifestación es directa cuando el nivel de ansiedad o esa angustia, esa preocupación excesiva, ¿sí? Me paraliza, ¿ok? Te detiene. Hay personas que cuando viven un alto grado de ansiedad, esa persona se congela, se inmoviliza,
no quiere salir de su casa, no quiere ir a trabajar, no quiere estar compartiendo con personas a su alrededor. ¿Sí me entiendes? Eh, Tiene que tomar el auto y no lo va a tomar porque a lo mejor le han dicho que está peligroso, que se están teniendo accidentes, quizás no es real el motivo, nunca le ha pasado nada en el auto, pero dice, no, yo no puedo manejar, no me puedo subir en él, y aunque ahí no hay un motivo aparente, ese nivel de preocupación excesiva, de creer que le va a suceder algo, que le ha generado este nivel de ansiedad, ha inmovilizado a la persona. Esa es una manifestación directa porque te está afectando en ese momento al punto que te está llevando a paralizarte, ¿ok? La persona no puede dormir, ¿ok? Está durmiendo muy pocas horas de la noche, eh, no está comiendo y ya pues lógicamente esa persona ya ha comenzado a manifestar cierto tipo de reacciones, eh, no solo psicológicas, sino ya químicas en su cuerpo, ¿ok? A lo que nosotros como psicólogos le llamamos reacciones psicosomáticas. Lo emocional, lo psíquico, comenzó a desencadenar reacciones orgánicas en mí. Me arde el estómago, ¿sí? Me siento contracturado, me duele la cabeza por la excesiva preocupación o porque ya la situación se ha incrementado en la vida de la persona al punto que está generando ya temas de tipo orgánico. ¿Ok? Y después hay manifestaciones indirectas, ¿ok? Como situaciones que ya la ansiedad ha pasado a afectar cierto tipo de conductas en la vida de la persona. Por ejemplo, tú estás hablando con la persona tranquilamente y de repente la persona se sobreexalta. Bien, perdió el control y se manifestó de una manera que tú dices, oh, pero ¿qué te picó? ¿Qué te pasó? ¿Por qué estás actuando de esa manera? Si es un comentario, un aporte, es algo que pienso. ¿Sí? La persona ya ha comenzado a manifestar, ¿sí? No de manera directa, sino indirecta, algún tipo de reacción. Podemos llamarle irritabilidad, podemos llamarle desorden de su carácter, podemos llamarle temores, eh, fobias, tendencias al perfeccionismo, etcétera, etcétera, etcétera. Ya hay otro tipo de afectaciones, no son directas, sino indirectas como resultado de la ansiedad misma. Ahora, estas pueden estar agrupadas, familia. Hay personas que pueden tener manifestaciones directas, como las que vimos en un principio, no duerme, no come, eh, está muy agobiada, está muy debilitada físicamente, como también reacciones indirectas. En ciertos momentos pierde el control, en ciertos momentos manifiesta así tipo de reacciones inesperadas que pueden, pues, lógicamente afectar el área del pensamiento, ¿sí? El área espiritual, porque el área espiritual también tiende a afectarse, ¿bien? Una de las cosas, el material no lo dice específicamente, pero yo quiero compartirlo con ustedes, y es que la ansiedad, cuando no está sometida a Dios, a la presencia de Dios, por eso Él dice, traigan sus ansiedades y démenlas a mí, entrémenlas a mí, o sus preocupaciones, para que Él tenga cuidado de nosotros. Esto se puede ir incrementando, y este es el peligro de las ansiedades. Porque de ahí de las ansiedades pueden venir ya las fobias o los miedos, ¿sí? O de las mismas ansiedades pueden venir los ataques de pánico, ¿sí? O los ataques de ansiedad, etcétera, etcétera, que ya son manifestaciones que se han incrementado. Al no tener un buen manejo, esta persona ya manifestó reacciones que ya definitivamente la persona perdió todo el control sobre el poder someter esa área del pensamiento, de sus emociones, de sus conductas, al punto de que esa persona ya necesita otro tipo de atención. Creo que nosotros en el liderazgo de nuestra iglesia tenemos que ser muy bien en ese sentido, yo digo que capaces de poder discernir a través del Espíritu Santo cuando ya algo amerita la atención médica. Y quiero hablar de esto. Hay iglesias, hay de pastores y hay de líderes eh, que no comparten que un discípulo pueda ser atendido por un especialista de la salud mental o emocional. ¿Ok?
Dicen que eso es una falta de fe, que el tomarse una pastilla, eso es no creerle a Dios, etcétera, etcétera, etcétera. Pero yo quiero decirles algo. Yo llevo ya 32 años de vida cristiana en el Senti City, de los cuales ya voy para ya 16, 17 años, creo yo, de ser pastor tiempo completo. Eh, y bueno, de esos, no sé cuánto ya de ser psicólogo, ¿bien? Porque antes de ser pastor ya yo ya era psicólogo clínico. ¿Qué he visto en mi proceso de pastoral teoterápica? Yo quiero hablarles de esto porque esto es algo que a usted le puede llegar a suceder. Cuando yo sé que el discípulo o la persona que llegó a la iglesia a través de la pastoral se puede ayudar a este proceso, va a depender de qué tanto sea el nivel de ansiedad que esa persona tenga, en dónde esté catalogado. Porque si la persona ya está paralizada por la ansiedad, ya tiene ataques de pánico, tiene fobia ya varios tipos, es una persona que necesita ya el acompañamiento de un especialista de la salud mental, o psicólogo, o dependiendo del grado de gravedad, un psiquiatra. Esto no es una falta de fe. Eso no es que Dios no pueda operar también a través de un especialista de la salud para ayudar a la vida de la persona. Porque aquí hay algo muy importante. Si el nivel de ansiedad de esa persona se ha incrementado enormemente, esa persona le va a costar poder concentrarse, le va a costar orar, le va a costar conciliar la paz, le va a costar tener relaciones interpersonales. Entonces hay que estabilizar a esa persona a nivel orgánico. Bien, eso lo hace el especialista de la salud mental. Bien, para que entonces ya más estable el nivel de atención, el nivel de poder razonar, el que tú le puedas apoyar a través de la pastoral teoterápica, el poder tener mejores tiempos de la búsqueda de Dios, va a ser aún más favorable. Eso es lo que yo he visto con mayor resultado. En mi iglesia, estando en El Salvador, he tenido muchísimos casos de personas que han venido a la iglesia buscando ayuda para encontrar esa paz que sobrepase todo entendimiento. Hay casos que con el apoyo pastoral, el seguimiento pastoral y el poder pegarse a las cosas de Dios ha logrado sanar. Y hay personas que yo le he dicho, ¿sabes qué? Tienes que visitar a este especialista, seguir esas indicaciones y vamos a acompañar también con el proceso pastoral. ¿Sí me está entendiendo? Vamos a llevar las dos cosas juntas. Eso no es una falta de fe. Eso no es que eso es un pecado por hacerlo de esa manera. Claro que no, familia. He tenido casos de personas que las han satanizado, creo que está bien dicho, satanizado, o les han hecho una cantidad enorme de liberaciones y no han podido sanar porque nunca creyeron que era conveniente el poder referir a un especialista de la salud mental para estabilizar lo orgánico en la vida de esa persona y equilibrar un poco más el tema del entendimiento, el pensamiento y la razón a través de algún fármaco, bien, que pueda ayudarle a esa persona a estabilizarse. Y ahí se le da acompañamiento espiritual y lógicamente esa persona puede lograr sanar. Yo lo he visto. Y sé que para Dios no hay nada imposible en ese sentido. Pero es algo que el Espíritu Santo nos va a ir guiando y nos va a ir llevando hacia dónde tenemos que ir direccionando la vida de esa persona. ¿Ok? Quiero hacer un alto aquí para dos cosas. Tomar agua, porque he estado también como Patricia Eduardo saliendo de una gripe, familia. Aquí le dio a mi esposo me la pasó a mí, después está Lemuel, la única que se ha salvado es María José. Eh, y Lulú, que es la perrita que tenemos, ¿no? Que se nos enferma, gracias a Dios. Eh, para que ustedes puedan hacer algunas preguntas con respecto a esto, quiero hacer una pausa y así pues lo dejamos todo para el final, ¿no? Bien, escucho. Líder, muy Preguntas, buenas familia. noches. María de Colombia. María, bienvenida. Gracias, líder. Líder, ¿cómo identificar cuando es una situación espiritual y cuándo es clínica respecto al tema que estamos viendo? Ok, muy buenas preguntas. Esa es la pregunta que siempre nos hacemos. Eh, el Espíritu Santo nos va a permitir a nosotros discernir a través de las conductas de la persona, a través de las reacciones, de lo que la persona, cómo reacciona, de lo que te cuenta, cómo inició esta situación, van a llevar a entender parte del origen de esta situación o de este conflicto.
Como hay muchas personas que vienen de un brujo, vienen de practicar ciertas cosas opuestas a lo espiritual de Dios, eh, pero que vienen con herencias de maldición y de muchas situaciones ancestrales, pues lógicamente nos va a mostrar que hay una carga fuerte espiritual en la vida de esa persona que la puede estar llevando a esto. Pero cuando la persona viene de alguna situación, de algún conflicto en la infancia, sea su padre o su madre, algún accidente que tuvo, alguna mala experiencia laboral o sentimental, y eso la llevó a incrementarse los niveles de ansiedad, pues ya usted sabe que esto no va por un tema espiritual, netamente, ¿no? Sino de un conflicto alojado en el alma. Pero el Espíritu Santo siempre nos va a ayudar a discernir hacia dónde va en la situación. El origen nos va a decir mucho. Por eso es importante que uno pueda sentarse con el discípulo, escucharlo, hablar con él, usted compartirle palabra de Dios. Y esto va a ser bien importante, ¿ok? Para entender si esto es espiritual o si esto es un conflicto netamente del alma, ¿ok? Que se ha alojado ahí. Es lógico que lo espiritual lo va a llevar a la sanidad, sí, pero cuando digo lo espiritual es lo de Dios, ¿no? Lo que viene de Él, ¿ok? No sé si respondo a la pregunta. Se me fue ahí. Correcto. Quería poner para. Gracias. Ok, María. ¿Alguien más? Líder, ¿cómo Ok, le va, líder? muy buenas. Justamente sobre estos trastornos en la niñez, Sí, por un trauma, bueno, por lo que ocasiona en la niñez a veces las circunstancias. sí. Puede, en el transcurso del tiempo, sería una ansiedad orgánica, dijo, una ansiedad no espiritual, sino, Ah, del alma, alojada en el claro, alma. Ujú. claro, se puede convertir en el transcurso del tiempo en algo espiritual, en una ansiedad espiritual. No sé si me entiende mi pregunta. Ya. Comienza la niñez como un trauma de la niñez, Ujú. con una ansiedad pero después esa ansiedad se puede ir convirtiendo en algo espiritual. No, no se va a convertir en algo espiritual. Lo que sí sucede en estos casos, hace unos años yo me leí un libro, y se me ha olvidado el nombre ahorita, de un doctor cristiano, pastor, y es que decía de que nuestros conflictos no resueltos se convierten en esas ventanitas o en esas rendijas donde el enemigo pueda utilizarlas para atacarnos o amedrentarnos. Bien, eso es algo que usted tiene que tener en cuenta. Por ejemplo, que, ¿cuántos conflictos han visto ya, Patricio? ¿O cuáles han visto ya? Los primeros tres, perdón, los primeros dos, Sí, eh, salud mental, el desequilibrio, y sí, bueno, vamos por acá. ok, listo. Voy a poner algo. Eh, por decir algo, si yo tengo un conflicto en mi área sexual o en mi área íntima, un conflicto originado desde la infancia o mi adolescencia, y yo no he sanado eso, nunca se lo he entregado a Dios, ¿ok? Eh, ok, tengo pensamientos obsesivos, lujuriosos en esa área de intimidad. Pero yo esa área nunca se la he cedido totalmente a Dios para sanidad, ni que Él tome el control del Espíritu Santo de esa área en mi vida. El enemigo puede utilizarla en algún momento de frialdad, en un momento donde espiritualmente no esté bien, ande más en la carne que en el espíritu, para poder usar esa ventanita, esa rendija que yo he dejado abierta para que Él pueda por ahí amedrentarme o como usted le quiera llamar, atacarme o hostigarme. ¿Ok? Lo mismo pasa con la ansiedad. Si yo no he sanado la ansiedad y vivo siendo un ansioso y me he acostumbrado a vivir con esos altos niveles de ansiedad, miren, yo le digo algo, eso a veces es bien astuto el enemigo y va a generar situaciones que te van a mantener a ti siempre viviendo en altos niveles de ansiedad. ¿Ok? Porque yo no he tomado la decisión de hacer un alto y decirle a Dios, ya, hasta aquí nomás, yo no puedo vivir de esta manera. Bien, eso es lo que sí puede llegar a suceder, pero no se convierte en algo espiritual. No. ¿Que afecta lo espiritual? Sí, puede afectar mi comunión, mi concentración,
mi búsqueda de Dios, ahí sí, en ese sentido sí lo afecta, pero no es que se convierta en algo maligno de parte del enemigo, no, no va por ese lado, ¿ok? Raúl, buenas noches. Muchas Carlitos, gracias. Eh, Quería preguntarte si la preocupación influye mucho en la ansiedad y, y, y como sanidad, como hijos de Dios espiritualmente, sí, para sanar, ¿no? Necesitamos la paz de Dios. sí, gracias Carlitos, Carlitos, qué gusto verle, ¿sí? Yo igual, yo igual. Eh, y escucharle también. Carlitos, buena pregunta, a ver, eh, ¿por qué es importante el que uno pueda entregarle todas estas situaciones? A ver, todo nivel de ansiedad empieza con un pensamiento, ¿ok? Con un pensamiento. Ese pensamiento puede pasar por su mente y no alojarse en su mente, ¿ok? El problema del pensamiento es que yo lo dejo que se aloje en mi mente. Y ese pensamiento trae a mí ya un cierto grado de preocupación, ¿ok? Ese grado de preocupación cada vez va en incremento. Y ese pensamiento cada vez yo lo sigo guardando, manteniendo, sigo maquinando, sigo dándole vuelta al punto que comienza a generar en mí ya un cierto temor. Ese temor cada vez, mire cómo es la mente del ser humano, ¿no? Cada vez va tomando tal grado de protagonismo que para mí se va convirtiendo en algo real cuando es algo totalmente irreal. ¿Ok? Digámoslo así, veamos que es un miedo infundado, no existe. Pero yo le he dado ese grado de protagonismo a esa preocupación en mi vida que va desencadenando ciertos niveles ya de ansiedad. Y voy a poner eso como ejemplo porque voy a pasar a las manifestaciones físicas. Me empiezan a sudar las manos, me cambia la temperatura del cuerpo, en especial las manos, se me ponen frías, comienzo a perder un poco el oxígeno, la respiración se comienza a sentir un poco como que me cuesta respirar, ¿sí? El corazón, miren las reacciones orgánicas o químicas en el cuerpo, ¿no? El corazón comienza a palpitar fuerte, bien. Eh, Comienzo a sentir que me voy a desmayar o que empiezo a dar vueltas, como a sentirme mareado. Y lógicamente a la persona eso le preocupa. Por lo general la gente tiende a pensar que esos altos niveles de ansiedad o puede ser un ataque al corazón o te estás volviendo loco, si me entiendes, o ahí viene la parte donde comenzamos a espiritualizarlo, decir, ah, no, es un ataque al enemigo que ahorita, y comenzamos a reprender creyendo que es un ataque espiritual y el enemigo está por allá al otro lado diciendo, pero ¿por qué me están invocando a mí si yo no tengo nada que ver con esto? Es algo que pues lógicamente yo estoy permitiendo en mi propia vida a través de un control que se ha perdido de mi mente. ¿Ok? Todo empezó, acuérdense, por un pensamiento, una idea, o que alguien generó en mí o que yo mismo lo he generado. ¿Ok, Carlitos? Ahí creo que respondo a su pregunta. Bien, bueno, ¿Y cómo llegaríamos a sanarnos de eso? bueno, ahí vamos, para allá vamos. ¿Ok? Eh, la ansiedad puede ser momentos de ansiedad, puede ser un estado de ansiedad, ya llevo 2, 3 días, una semana de ansiedad, o puedo tener ya un conflicto como tal de ansiedad en mi vida. Estoy diagnosticado con un nivel de ansiedad. Puede ser leve, moderado o grave. ¿Ok? Ahí no voy a detenerme en eso porque el tiempo ya es corto, pero hay ciertos niveles de ansiedad. Hay criterios que a uno le dicen en qué nivel puede estar la persona y hay ansiedades que van acompañadas de ataques de pánico. Ya ustedes lo saben, esas situaciones que aquejan a muchas personas. Y un dato bien importante que es bueno verlo en el material, hay personas que son más propensas que otras a ser ansiosas. Y quiero decirles un dato bien relevante. Miren las herencias de maldición. Cuando en una familia hay una abuela, un abuelo que ha sido ansioso, hay un 70-80% que los hijos sean ansiosos y que los nietos sean ansiosos también. ¿Ok? Por eso es importante siempre el poder cortar toda brecha, todo conflicto generacional
que haya dentro de un hogar, dentro de una línea de familia, porque muchas veces eso se transmite de generación en generación. ¿Ok? Entonces es bien importante. Se da en mujeres y hombres y la ansiedad hace muchos años solo se diagnosticaba en la adolescencia, ¿bien? En la adolescencia y en la edad adulta. Imagínense que hoy en los últimos manuales y en las últimas correcciones clínicas ya hay niños diagnosticados con ansiedad y ya hay bebés que se pueden diagnosticar con criterios de ansiedad. Qué cosa más increíble, ¿ok? O recién nacidos que dicen que está a lo mejor presentando algún tipo de sintomatología. No se puede diagnosticar siendo tan pequeño, pero sí hay sintomatología que puede decir que esa persona está ansiosa, ese niño, ese bebé está ansioso. Entonces, pero ya desde la niñez se puede decir diagnosticar la ansiedad. ¿Ok? Bueno, quiero seguir con el material. Las causas de la ansiedad es bien importante entenderlas. Muchas veces tienen que ver con conflictos no resueltos, por lo general de la infancia, como sentimientos de inferioridad, ¿sí? Inadecuación, algún tipo de rechazo, algún tipo de culpa. Bien, si ustedes ven, aquí no estoy hablando de nada espiritual, estoy hablando de situaciones que se alojaron en algún momento en el alma de la vida de esa persona, siempre o por lo general en los primeros años de vida. Por eso es bien importante que uno pueda con el discípulo explorar y poder, a través de la guía del Espíritu Santo, llegar a ver en qué momento se desencadenó esto en la vida de esa persona. ¿Ok? Eh, Padres perfeccionistas generan hijos perfeccionistas, pero inseguros de sí mismos. Aquellos padres que fueron, pero severos en la corrección, severos en el exigirle a los hijos, a llevarlos hasta un límite, generó hijos que uno dice, bueno, mi búsqueda es que sean seguros, pero genera todo lo contrario, generan inseguridades, insuficiencias en la vida de ese hijo, al punto de que cuando empieza a crecer, ya a llegar a una cierta edad, comenzará a manifestar eh, rasgos de inseguridad y desde luego de ansiedad en su vida. ¿Ok? La ausencia de padres, es uno de los temas más comunes que hay, por eso el tema de la paternidad es sumamente importante. Yo fui una persona muy ansiosa, eh, yo lo empecé a vivir desde mi infancia, en algún momento conté mi testimonio de mi sanidad, el predicar aquí estar delante de ustedes, pararme en público, hacer un video, yo nunca quizás en mi vida me hubiera visto haciendo eso porque pues yo fui alguien que luchó muchísimo con el tema de ansiedad por muchísimo tiempo, ¿no? Luego podemos ver, esos son factores, pues lógicamente, si lo queremos clasificar así, que causaron ansiedad, ¿no? Pero también hay factores ambientales que nos pueden llevar a la ansiedad también. Por ejemplo, vivir en una capital, en una ciudad convulsionada, que es una capital que no duerme, ¿no? Siempre las ciudades grandes, las metrópolis, son ciudades que tienden a afectar muchísimo el tema de la ansiedad, los ruidos, el ambiente, eh, el ritmo de vida. Son situaciones del medio ambiente que también no contribuyen a minimizar la ansiedad, al contrario, aumentan los niveles de ansiedad en las personas. Quiero agregar algo y tengámoslo en cuenta también. Cuidémonos con lo que comemos y lo que consumimos. Hay cierta alimentación que no contribuye a los niveles de ansiedad. Y yo quiero decirles algo, no sé en Argentina, pero aquí en Centroamérica es muy común ver a la gente tomar bebidas energizantes para no dormirse, para aguantar en el trabajo, porque durmieron poco y necesitan llegar bien lúcidos al trabajo y se toman esas bebidas. Aquí hay un montón de nombres, o se toman dos, tres, cuatro, cinco cafés. Y no digo, no estoy en contra del café, yo soy cafetero, pero hay ciertos tipos de consumos que no contribuyen a la ansiedad. Ya no digamos el alcohol, las drogas, el cigarrillo, que son pero fatales para el tema de la ansiedad. Esto que ustedes ven acá, por ejemplo, puede ser un desencadenante de ansiedad, un teléfono celular. Hay personas que son las 12 de la noche, 1, 2, 3 de la mañana y están ahí viendo TikTok, viendo las redes sociales, viendo noticias del mundo.
películas violentas, hay situaciones que no son recomendables, no son buenas, porque dejo de estabilizar y traer paz a la vida de la persona, lo que hace es aumentar los niveles de conexiones nerviosas en el ser humano y eso genera más ansiedad en la vida de las personas. Sumemos a eso también, ya hay factores también como por ejemplo un accidente, ¿sí? Situaciones que a veces están fuera de su control, la muerte de un ser querido, eh, entre muchísimas otras cosas más, los rumores, las noticias, hay situaciones que pues se viven a diario, que pues lógicamente son desencadenantes de ansiedad. Y creo que hay una de ellas, si la habla el material para ir ya terminando esta parte, y es el temor a la muerte. El último escalón o el último episodio fuerte de la ansiedad, y es cuando ya la persona llegó hasta el punto de vivir ataques de ansiedad o de ataques de pánico, bien, es el creer que se va a morir. La ansiedad termina en un desenlace como el final de la película y es hacerle creer a la persona que ya su vida no tiene marcha atrás, bien, que va a salir, eh, que se va a salir de este mundo, que va a morir y que a lo mejor ya su vida pues no tiene sentido. Eh, Quiero decirles algo, es muy baja la probabilidad que alguien se muera por ansiedad. Eso es dentro de la psicología clínica, es un mito. Hay muchas otras formas, quizás con mayor incidencia de muerte que la ansiedad misma. Pero el nivel de conciencia y de pensamientos ha sido tan afectado en la vida de una persona, de esa persona que vive ansiedad, que cree que va a llegar a morir. Y hay algo que para nosotros es sumamente importante y lo entendemos a través de la teoterapia, y es que dice Dios acerca de la muerte, ¿sí? Y es cómo nosotros vemos el tema de la muerte. Porque si la ansiedad te dice a ti que te va a llevar a la tumba, la vida cristiana y en la palabra de Dios hemos entendido, por ejemplo, en Filipenses 1:21, que dice que para mí el vivir es Cristo y el morir, decía el apóstol Pablo, es ganancia. Y nosotros estamos poniendo un freno a esa idea o a ese pensamiento de creer que nosotros vamos a morir por ser ansiosos o que la ansiedad nos va a llevar a la tumba. Es lógico que la persona, el paciente, el discípulo, que vive altos niveles de ansiedad, llega a un punto tal en la vida de esa persona que cree que ese es el camino que sigue, al que va a llegar. Y no es así, familia, porque la palabra de Dios nos dice a nosotros lo contrario. Muchas de las ansiedades en el ser humano vienen por causa de una falta también de propósito. Hay personas que no saben lo que quieren en su vida, no tienen objetivos, no tienen planes, no tienen propósitos, no tienen situaciones que lo desafíen a luchar, a pelear, a creer. ¿Sí me entiende? Hay personas que lógicamente son más vulnerables a los pensamientos, a los conflictos, a enfrentar los problemas de maneras distintas. Y eso quiero mencionarlo. Por ejemplo, una persona que es introvertida, que no manifiesta lo que siente, lo que pasa en su interior, sino que todo se lo guarda, esas personas son más propensas a vivir ciertos niveles de ansiedad. ¿Ok? Pero ojo, también aquellas personas que son netamente extrovertidas, sanguíneas, ¿sí? Eh, que andan siempre revolucionados, pues también son personas que pueden también tener alto grado de ansiedad y no darse cuenta porque en su personalidad, al ser tan extrovertidos, tan sanguíneos, hablan con todo el mundo, parece que siempre andan alegres, que siempre están contentos, que no pasa nada por su vida. Ojo, que eso puede ser también un disfraz eh, muy bueno para ocultar que detrás de esa persona hay ciertos niveles altos de ansiedad que a lo mejor están marcando su vida. Por eso tiene que haber un equilibrio. Y ese equilibrio a nosotros nos lo da la presencia de Dios. Y ahí voy a llegar, Carlitos, a la pregunta que usted hacía. ¿Cómo logramos entonces nosotros vivir eh, no amenazados por la ansiedad, sino sometiéndolas a la ansiedad, a la presencia de Dios? Okay, aquí hay una buena pregunta. ¿Cómo yo canalizo
¿Cómo yo recibo cada problema? Esa es una pregunta que tenemos que hacernos. Porque en el mundo, dice la Escritura, vamos a tener aflicción. Pero dijo el Señor, yo he vencido al mundo. Vamos a tener preocupaciones. Hay cuentas que pagar. Tenemos que salir a trabajar. Tenemos que relacionarnos con los demás. No podemos ser ermitaños. No podemos pasar todo el tiempo encerrados en la casa. Tenemos que salir. Pero cuando nos enfrentemos a las situaciones diarias, ¿cómo yo las voy a enfrentar? ¿Cómo las voy a manejar? Veamos, Romanos 8:28 dice que para los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Hay un cambio de mentalidad. Cuando yo entiendo que aún las dificultades tienen un propósito, que no son para hundirme, no son para preocuparme, sino para ocuparme de la búsqueda de Dios, de la oración, de estar en la presencia de Él. Porque para yo entregarle mis cargas, ¿se acuerdan que empezamos con ese pasaje nosotros? Sí, de 1 de Pedro 5:7, yo tengo que hacer un alto en mi vida. ¿Sí me entienden? Porque hasta eso, familia. Yo les digo algo, miren, hay gente que no tiene ni tiempo para buscar a Dios. Viven tan afanados en las cosas como Marta, afanada y turbada, que cree que el ocuparse o el vivir ocupado es una forma muy buena de canalizar y creer que es productivo y es alguien en la vida. No es así. Necesitamos también tiempos para poder hacer un alto y decir, yo necesito estar en la búsqueda de Dios. Ahorita que terminemos acá, aquí el laboral del Salvador va terminando entre las 4 y las 5 para lo público y entre las 5 y las 6 para lo privado. A las 6:30, dentro de aquí a unos 23 minutos, nosotros tenemos aquí en la iglesia un tiempo de alabanza y de adoración, ¿sí? Eh, ¿Por qué? Porque nos es necesario a todos estar en la presencia de Dios. Eso es un hecho. Fuimos llamados a eso, para adorarle. Es uno de los propósitos de su iglesia, de la iglesia del Señor. Pero también todos sabemos, y muchos de los que vienen ahorita de sus trabajos, de sus oficinas y lo demás, cuán importante y necesario es yo poder tener tiempo de refrigerio en la presencia de Dios. De yo depositar, como dice Pedro, mi ansiedad en Él, yo tengo que hacer un acto. Decir, Señor, aquí estoy. Estoy entregándote todas mis preocupaciones, mis quejas, mis angustias, mis situaciones que hoy por hoy están demandando en mi vida, yo te las entrego. Por eso es importante hacer un alto y detenerme a evaluar qué cosas en mi vida están generando para mi ansiedad. Bien, ¿cómo está mi madurez espiritual, mi crecimiento espiritual? Eso es bien importante. Los niños hoy en día, hablando de la niñez, los niños están sumamente sobreestimulados. Yo sí entiendo que los niños hay que estimularlos. Pediátricamente es correcto la estimulación temprana, infantil, etcétera. Pero yo les quiero decir algo. A veces la estimulación que le damos a los niños es demasiado, es exagerada. Videojuegos, televisión, tablet, celular, etcétera, etcétera. Ya desde por ahí los chicos están a mil, dando vuelta en su cabeza con una cantidad de cosas. ¿Bien? Están en fútbol, están en básquetbol, salen, van, vienen, entran, están en artístico, están en esto. Cuidado, los chicos también necesitan un tiempo para poder descansar, dormir lo suficiente, desconectarse de todo aparato, tiempo para poder recrearse, para jugar, perdón, para jugar, para disfrutar en familia, para poder inclusive, yo les digo algo, inclusive orar en familia, orar con sus padres. Cuán importante es eso hoy en día, que nosotros podamos enseñar a nuestros hijos a ocuparse de otras cosas también. Son también importantes para la paz y la tranquilidad de nuestra vida. Miren, a la gente le da risa lo que yo a veces les cuento, pero ustedes saben que nosotros como pastores vivimos llenísimos de actividades. Hoy yo a las 6:30 de hora El Salvador tengo alabanza y adoración. A las 8:30 de la noche, hora del Salvador, tenemos cadena de oración e intercesión. Y a las 8:30, 9:30, estamos terminando. A las 9:30 tenemos una pastoral.
Así terminamos un lunes nosotros. Y mañana arrancamos a las 5 nuestro devocional acá en El Salvador y Honduras. ¿Ok? Pero yo a nivel pastoral con mi esposa hemos decidido que escoger siempre un día en la semana o una tarde entre semana, un fin de semana, un día del fin de semana, pues por ejemplo el domingo, o una tarde de un día de semana para hacer otro tipo de actividades. No sé a usted, pero a mí me pasa que después de los 40 me surgieron ciertas ganas de otras cosas que no me sucedían antes de los 40. Por ejemplo, a mí me gusta la jardinería, imagínense, eso es algo de que ya me estoy poniendo viejo. Bien, entonces yo en las tardes, en algunas tardes de la semana, escojo una o dos y me voy a ver las plantitas. Corto el pasto, veo cómo llevo mi bonsai por ahí, cómo van las canastas que estoy haciendo, a ver si abono un par de plantitas. A mí eso, aparte que es la creación de Dios y me deleito en ella, eso para mí es algo que me genera tranquilidad, me genera paz, eh, me desconecta de muchas otras cosas, me ocupa de una manera muy bonita, productiva en algo que es sano, que es bueno, bien, y creo que eso para mí es algo que como una válvula de alivio, bien, en mi vida, para no llenarme de muchas cosas. Y el domingo hacemos nuestro encuentro con el Príncipe de Paz, con mi familia, o vamos y jugamos fútbol ahí con los chicos, o vamos y jugamos voleibol con mi hija que le gusta el voleibol, hacemos un juego de mesa, por ahí hacemos una tardecita, ¿no? Tomamos mate, porque aquí se toma café con pan, allá ustedes tomarían matecito, pero por ahí en las tardes un cafecito con pan, compartimos, familia, una actividad totalmente diferente. Eso es bueno para nuestras vidas. Vamos a un parque, nos recreamos, nos desconectamos de ciertas cosas, no de Dios. De Dios siempre uno está conectado 24/7, pero sí de lo que lo que nos ocupa entre semana. Bien, entonces siempre esto es importante, familia. Esto es clave para nuestras vidas. Dios nos va a ir dando siempre la guía, la dirección para poder llegar a eso, a ese tiempo de poder entregarle. Hay cosas que a mí me llenan de ansiedad, sí, hay cosas que a mí me pueden desencadenar ansiedad, familia. Yo lo tengo comprobado y aquí quiero darles un tips bien importante. Identifique qué cosas a usted le generan ansiedad. Esta es una recomendación que yo le doy. Si el tráfico, ciertas personas, ciertas situaciones, ciertas películas, eh, ciertas bebidas que a usted lo incrementan sus niveles de reacción eh, químicos, orgánicos en su cuerpo, evite ese tipo de cosas. Evítelas, porque no son buenos para usted. Y eso es bueno también. La búsqueda y la comunión con Dios es clave para mí. Hablé de ocuparme en otras cosas, pero a mí en lo personal, si algo me genera a mí esa paz que sobrepasa todo entendimiento y me ayuda a llevarle a Él todas mis cargas, es la oración. Ore, hable con Dios, derrámese en la presencia de Dios, tenga ricos tiempos de devocional, ricos tiempos de oración, vaya a la iglesia, los tiempos de oración, deleítese en la presencia del Señor. Hay gente que llega ya cuando empezó el tema, ¿no? No sé si en Argentina pasa, pero cuando tenemos reunión hay gente que llega solo a la prédica. Yo le digo a la gente, ¿y por qué no empezó preparando su vida de una manera tan especial en la presencia de Dios en los tiempos de oración y alabanza que hacemos al inicio? Que son tan importantes, el obligarse a esa búsqueda de Dios, adorar a Dios, alabar a Dios, que son fundamentales para nuestra vida, que uno se siente liviano, se siente en paz y pues lógicamente eso es lo que genera lo que uno necesita, familia. Si ya los niveles son más altos, si esto ya lleva tiempo, mucho tiempo en tu vida, yo siempre digo, busca un profesional. Un psicólogo sería muy bueno en primer lugar y después un psiquiatra. Si amerita medicación. Esto solo en caso de que se amerite. De lo contrario, no es recomendable. Y la medicación no es bueno que se tengas de por vida. Tiene que llegar a un punto donde la persona se estabilice, se sienta bien, se logre la sanidad del Señor y entonces ya no necesite depender de un profesional de la salud mental ni de una medicación para estar en paz. ¿Ok? Bueno, eh,
tengo ya 15 minutos para que terminemos, ¿verdad, Patricio? ¿Es así? Y me gustaría dejar esta parte para las preguntas y respuestas o aportes que quieran hacer, ¿no? Pueden abrir micrófonos, familia. Bueno, ante todo, hola Raúl, ¿cómo estás? Es una alegría verte. Gracias, Eh, igualmente. eh, eh, Quería decirte que en algún momento de mi vida eh, a mí se me produjo un desfasaje terrible en la ansiedad, ¿no? Y luego de una causa bastante seria. Sí, Pero yendo, viste que cuando uno empieza esto que vos decías, que muchas veces pareciera que si estás en la presencia de Dios o sos cristiano, tenés que obviar lo médico, cuando uno cree que el médico realmente para algo lo debe haber puesto Dios. Y claro. una de las cosas que trataron en mi vida fue que faltaba litio en el cerebro. Y entonces al recibir, digamos, ese placebo, todo fue mucho más fácil. Pero a veces uno mismo impide la sanidad por creencias erróneas. Así es. Tal cual, Angelita, tú lo has dicho. Por eso es bien importante que uno pueda desarrollar muy bien estos temas y ver a la luz de la Biblia un montón de otras cosas más. O sea, no solo encerrarnos en lo espiritual, es que Dios nos puede llevar también a otras áreas que necesitan ser tratadas en nuestras vidas. Ojo que eh, quiero nada más decirles algo, me salté algo que quiero eh, contarles a ustedes. La ansiedad es muy silenciosa y no quiero dejar pasar esto por alto. Es muy silenciosa. Comienza siempre con niveles muy bajos de preocupación y de pensamientos obsesivos, muy bajo. Pero si usted le empieza a dar cabida, le empieza a dar importancia a lo que no tiene que darle importancia, ¿sabe qué? Eso se va a ir incrementando. Es así. Un día un siervo de Dios me dijo, Raúl, porque me dijo, ¿cómo estás? Yo le digo, preocupado. Y me dijo así, le dijo, en vez de preocuparse, mejor ocúpese, me dijo. Y eso para mí fue como la dosis de pastilla, la medicina que yo necesitaba en ese momento. Ocuparme de la búsqueda de Dios, de la presencia de Dios y de mi propia vida. Es que amarse a uno mismo no es malo, familia. Siempre y cuando cuidando que no sea egocéntrico, ¿no? Pero tengo que buscar mi bienestar, mi paz, mi tranquilidad, aquellas cosas que pues lógicamente sé que son de Dios. No se vaya a poner a hacer yoga para encontrar la paz interior, no se vaya por ese lado, o hacer meditación trascendental para poder encontrarse consigo mismo. Ojo, ¿no? Porque hay tantas corrientes que dicen que te van a alinear las energías y te van a alinear los chakras y un montón de cosas más. Usted ya sabe a qué me refiero, que lo que hace es empeorar las cosas. Ahí sí, vean, nos vamos para otro mundo. Belén, que tienes la manito levantada. Buenas Bueno, buenas noches. noches a todos, buenas noches Raúl. Bueno, la verdad que para mí me da mucha satisfacción de alguna manera poder desbloquear, ¿no? Esto que yo alguna vez hace un tiempo lo había podido escuchar también, porque bueno, no es la primera vez que tengo la oportunidad de hacer el TEO 104, pero sí como hija de Dios y como cristiana, tuve en algún momento, pasé en algún momento esta situación de ansiedad, sí, a raíz de un evento muy puntual, que fue justamente el ejemplo que vos diste al comienzo, que fue que me robaron a Ajá. punta de pistola. Entonces, bueno, a raíz de todo eso, sí tuve muchas consecuencias en cuanto a que el miedo se incrementó mucho, la reacción física que tenía era, yo escuchaba el motor de una moto y se me aflojaban las piernas, taquicardia, empecé a no poder ir en lo que es acá el transporte público a trabajar y tenía que invertir en un remis, pero aún cuando estaba en el remis no me sentía, bueno, digo, no, una cadena de cosas que partió a partir de algo puntual, un evento puntual, pero decía entonces yo como hija de Dios, en su momento, esto ya fue hace como más de 15 años, fue de gran conflicto personal porque a mí me costó mucho poder blanquear que estaba sintiendo todo eso porque uno tenía, también debemos reconocer que dentro de nuestra propia iglesia, quizás una creencia un poco cerrada que hacía pensar, ¿no?, de que uno no podía
como hijo de Dios, si estaba bien espiritualmente o conectado con Dios, sufrir algo como eso. Era difícil, ¿no? Porque uno decía, bueno, orá, orá, orá. Y yo decía, si supieran que a veces me pasaba madrugadas enteras orando para decir, Señor, no quiero tener más miedo, no quiero tener más miedo, quiero retomar con la vida que tenía y demás. Pero claro, eso fue contraproducente, hizo que la ansiedad se aseverara más, al punto de que me pasó también eso que en un momento decías, ya el hecho de poder descansar era un problema para mí. Sí. Lo cual desencadenó en que después sí, con la aprobación de mi líder, la bendición y demás, tuve que recurrir a algún tiempo muy corto, gracias a Dios también, a medicación. ¿Pero por qué? Porque a mí el hecho de no poder dormir de noche me provocaba más ansiedad todavía, porque yo no tenía descanso. Entonces digo, está bueno poder desbloquear esto. Sí, obviamente entiendo que es una tarea muy fina el hecho de poder, a través del Espíritu Santo, discernir qué tiene que ver con qué, pero sí desbloquear el hecho de decir, bueno, uno como hijo de Dios puede tener ansiedad como puede tener todo tipo de emociones y sentimientos. Ahora, nosotros entendemos que no hay que darle demasiado lugar, porque eso obviamente ya afecta y es como que desencadena cada vez más efectos colaterales, por decirlo de alguna manera. Pero a mí me gusta escuchar este tipo de charlas, ya sea en este caso con vos o con quien fuera que lo puede blanquear dentro de la iglesia cristiana, porque digo, yo como hija de Dios, mi mayor conflicto en algún momento fue el poder aceptar que me pasaba algo que yo creía que no me podía pasar, y ahí es donde más perdí tiempo, creo. Pero bueno, que sí es real, a veces pasa. Y también Dios, a través de su Espíritu Santo, su amor y de toda la ayuda y las herramientas que nos da, obviamente que así como en algún momento caemos en ese lugar, el Espíritu Santo de Dios te saca. Belén, muchas gracias. Claro que sí. Muy importante tu aporte. Eh, yo sí creo, y tengo que decir así, que yo también fui de aquellos que escuchó en su momento que era una falta de fe o había una etiqueta para aquel que está viviendo unas situaciones como esta. Familia, nos puede pasar a cualquiera, a los pastores, nos puede llegar a suceder. ¿Sí me entienden? Es algo a ver, todos tenemos sentimientos, todos tenemos emociones, todos tenemos un cerebro, una mente, pensamos. Y hoy en día, por todo lo que hay, la sobreestimulación y el mundo que va tan rápido, estamos más propensos todavía. Es por eso, cuanto más tenemos que estar en esta búsqueda de Dios y conectados a la presencia de Dios para que esto no sobrepase los límites en nuestras propias vidas. Pero si a usted le está pasando o tiene a alguien que le sucede, exteriorícelo, háblelo. Me gusta el término argentino, blanquéelo, porque esto es importante, eso no es pecado. Que usted se sienta mal, ansioso, preocupado por algo. Si es malo que usted lo guarde por tanto tiempo, o que usted no lo canalice, o que usted no lo pueda hablar y no lo pueda ni llevar a la presencia de Dios, ahí sí tenemos un problema, porque usted no puede convivir ya con eso. Eso no hace parte de nosotros. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento tiene que reinar en nuestros corazones. Por eso Él nos hace descansar en delicados pastos. Eso es lo que genera el pastor. El buen pastor nos tiene que llevar a descansar en sus promesas, en su palabra, en su amor. Porque si algo a usted le tiene que generar algo de sanidad total en su vida, es saber que usted tiene un Padre que le ama con amor eterno. Que el amor de Dios echa fuera todo temor, eso es cierto, familia. Bien, bueno, Belén, muchas gracias por tu aporte. Ok, ¿quién más, familia? Buenas noches, señor Pinela. Mucho gusto. Encantado No, de conocerla. gracias, igualmente. Yo quería hacer una consultita. Yo tengo Dígame. una vecina, mejor dicho, es mi consuegra. Ok, Está usando ahora una mochila de oxígeno, sí. pero de repente empezó con mucho dolor de cabeza y el encierro. Tiene mucho miedo, está con ansiedad. Y acá, como usted dijo, la ansiedad y eso acarrea que uno tenga una depresión, ¿verdad? Ahora digo yo, ¿cómo hace el entorno? O sea, tiene muchos hijos y a su vez todos se preocupan y viene también ahí la ansiedad.
en la familia a causa de un enfermo, se enferman todos. Sí, ok, bueno, buena pregunta. Pues es muy poca información para quizás verlo detenidamente, pero veámoslo así a nivel general. Lógicamente, el estado en el que ella se ve de su salud puede ser lo que le esté preocupando y le esté llevando a esos niveles de ansiedad o de excesiva preocupación. ¿Cómo ella se ve? Y yo creo que la familia, a ver, aquí hay algo bien importante y qué bueno que esto me va a llevar a otro. Si usted dentro de la familia tiene a alguien que vive niveles altos de ansiedad, yo le voy a decir algo, no lo minimice. Porque decir, aquí hay algo que yo vengo luchando mucho. Ay, pero vos, ¿por qué te preocupas por esas tonteras? Perdón la expresión, ¿no? O por esas bobadas. Pero vos, ¿por qué le prestas tiempo a pensar eso? Si eso no existe, eso no es real, te estás ahogando en un vaso de agua. Eso no ayuda a la persona. Está comprobado, ¿ok? Importante escuchar a la persona, entender lo que le está pasando. ¿Sí me entiende? Porque si usted y yo queremos minimizar lo que está sintiendo, eso le va a generar más ansiedad a la persona. O sea, no nos estamos poniendo en su lugar. Y si yo creo que algo hizo el Señor Jesucristo, dentro de tantas cosas que Él hizo en su forma de sanar, es que Él tenía compasión de los que estaban pasando esa dificultad. Eso tiene que llevarme a mí a poder ayudar a minimizar la sintomatología en esa persona, sacarla, ayudarla, acompañarla, no atosigarla, no llegarle todos ahí, y generarle una compañía de 20 y después dejarla sola. No, yo creo que eso tiene que llevar un grado de acompañamiento, de palabra de Dios, de oración, que pueda canalizar y sobre todo algo importante, que pueda ocuparse de ciertas cosas que aún en su condición de salud le permita hacer. Si le pueden llevar a un parque, a pasear, a cenar una noche en la familia, a compartir con ella los nietos, un par de hijos, no toda la familia, porque a veces pasa eso, le llegan los 20 y después la dejan solo con uno y después se preocupa porque quedó sola. Entonces, son muchos detalles, pero siempre es bien importante esto. La búsqueda de Dios, la oración, la palabra de Dios va a ser clave. Orar con ella, poderse escuchar con ella un mensaje de esperanza, de vida, de palabra de Dios, va a ser muy importante. Y lo de la salud, verlo, una oportunidad para ver un milagro de parte de Dios, porque en la ansiedad no hay esperanza. Es todo malo, ¿no? Negativo, preocupación, temor, angustia. Y lo que Dios nos da, las promesas de Dios, lo que genera en nosotros es esperanza. Es decir, yo sé que voy a ver la respuesta de Dios, yo sé que voy a ser sano, yo sé que Dios tiene un plan para mí, yo sé que Dios tiene una vida nueva y diferente para mí. Y eso contrarresta lo que a veces mi mente quiere pensar, que es lo contrario, ¿no? Bueno, creo que Muchas una gracias, más. Dios lo bendiga. Bueno, con gusto. Eh, Yo tengo una pregunta, pastor. Beatriz. Tengo una pariente muy cercana que ella me comenta de que ella tiene una inquietud. Por ejemplo, dice que no sabe si quiere estar acá, allá. No sé, es una inquietud que siente. Ujú. Y yo trato de ayudarla, pero yo no sé si eso es una característica de la ansiedad. Sí, claro. Eh, La sí, ansiedad, sí, lo es. A ver qué grado de incertidumbre ya tenga, ¿no? O de inestabilidad, porque la ansiedad, cuando ha logrado cierto nivel en la vida de la persona, le genera tantas incertidumbres que la persona pierde el rumbo en su vida, el objetivo de su vida. No sabe qué quiere, para dónde va, y eso es un problema, ¿me entiende? Y eso genera inquietud, está aquí, está allá. Nunca va a estar sosegado en alguna parte de donde que se encuentre, ¿no? No está bien en su trabajo, no está bien en su familia, no está bien en su casa, se quiere ir, etcétera, etcétera. Puede ser un cierto grado ya de ansiedad, sí, bueno, gracias, gracias, pastor. ok. Bueno, familia, em, vamos a orar. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios. Em, Patricio, perdón, si me ayudas, por favor, para que cerremos en este tiempo de oración, mientras tomo agüita.
me regalas un minutito. Vamos orando. Claro que sí, oramos en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por este tiempo. Nos has permitido, Señor, escudriñar tu corazón, entender más de este conflicto de la personalidad, Señor, de la ansiedad. Y cuánto cada uno de nosotros, como tus escogidos, tus hijos, tus hijas, necesitamos, Señor, abrir nuestros corazones para sincerarnos delante de ti en cada situación que vivimos, en cada situación que oímos que pasan, Señor, quizás nuestra familia, nuestros discípulos o la misma feligresía, la familia donde estamos congregados. Padre, gracias por tu escogencia, gracias por tu revelación, por tu palabra. Gracias, Señor, por la vida de tu siervo, Señor, de tu Hijo, que hoy ha venido, Señor, a mostrar, a revelar, a testificar con ciencia, con sabiduría, con revelación del Espíritu, Señor, cómo poder ayudar de la mejor manera a otros, cómo servir a otros, Señor, y aún también a nosotros mismos. Gracias, Señor, por esta oportunidad que tenemos de compartir juntos, en unidad, en armonía, de lo que tú tienes, Señor. El milagro de sanidad, de restauración completa, tu amor, Señor, que equilibra, que trae, Señor, renuevo a cada una de nuestras almas para seguir creciendo, madurando y estableciendo, Señor, tu reino, tus buenas nuevas en cada lugar donde estamos en el nombre de Jesús. Gracias por la vida de Raúl, de Margarita, de Majo, de Lemuel, Señor, por la familia, por todos y cada uno de ellos, Señor. Restáuralos, fortalécelos, trae sanidad completa, Señor, y ponlos cada día más en lo alto, conforme todo lo que tú ya has planeado para cada una de sus vidas en el nombre de Jesús. Señor, gracias por esta noche, por este hermoso tiempo, Dios, de edificación para nuestras vidas, por tu palabra, Dios, y tu promesa, que hoy descansa en nuestros corazones, que sobrepasan todo entendimiento, Dios, trayendo libertad y paz a nuestras vidas, a nuestra alma, a nuestra mente, a nuestros corazones, Señor. Yo te agradezco, Padre, porque tú eres ese buen pastor, que cuida su rebaño, que da descanso al alma en la vida de sus hijos, de sus ovejas, los que son de tu prado, Dios, de tu rebaño, porque ahí estamos nosotros. Señor, en tu nombre echamos fuera toda ansiedad, toda preocupación, toda angustia, todo temor. Te agradezco, Señor, por la libertad que nos das en Cristo, por tu paz, porque, Señor, tú has echado fuera todo temor de nuestras vidas para hacernos realmente libres. Así te clamo, Dios, por aquellos que hoy están pasando quizás una situación angustiosa y difícil. Permítenos ser esos canales de bendición, ser instrumentos para ayudar a la vida a aquellos que lo necesitan. Yo te doy gracias en esta noche. Quédate con nosotros y síguenos acompañando, Dios. Y sigue, Padre, obrando en la vida de tus hijos, mi Señor, como solo tú lo sabes hacer. En Cristo Jesús. Amén. Amén, amén. Gracias, Raúl. Amén, 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 amén. Amén, amén, gloria a Dios.